Hay un objetivo que nunca puede faltar en mi mochila cuando voy a hacer fotografía nocturna, que es el Sony 1635 f2.8, y en función de lo que vaya a hacer también suelo llevar el Samyang 24mm 1.8, del que ya te he hablado en el canal de YouTube. Hice una review pues para ver la nitidez en el centro, en las esquinas, aberraciones en las estrellas, y luego también por el Sony 50mm 1.8. En el podcast hay un episodio en el que te he hablado sobre las ventajas de utilizar objetivos no tan angulares y lo que nos aporta en nuestras fotografías nocturnas. Y con estos tres objetivos tengo cubiertas pues el 95% de las fotos que hago en fotografía nocturna, y solo los cambiaría por unos objetivos que fueran de mayor calidad, de menor peso o de menor tamaño, porque hay veces que pues con los por si acaso que llevamos en la mochila, cualquier gramito que podamos ahorrar de peso nos va a venir súper bien. Aunque sí que es verdad que tengo pendiente probar algún 85mm en fotografía nocturna para sacar muchísimo detalle de la Vía Láctea y hacer también pues fotografías nocturnas diferentes, que bueno, lo cuento en el episodio del podcast, pero exigen utilizar un tracker, exigen buscar puntos de vista diferentes, pero que yo creo que son unas fotografías en las que el centro galáctico llama muchísimo la atención y tiene mucho más protagonismo. No son astrofotografías, porque suele haber siempre, sigue habiendo un protagonismo también del suelo, un sujeto que está en el suelo, pero sí que es verdad que ese fondo es mucho más espectacular. Pero eso es lo que hago con mi cámara principal, con la Sony A7 III, la que utilizo para fotografía nocturna, pero últimamente cada vez más utilizo la Sony A7 II para hacer timelapse nocturnos, y para eso utilizo uno de esos tres objetivos que hemos visto antes, siempre y cuando tenga claro que no es un objetivo que voy a utilizar en mi fotografía nocturna principal con la Sony A7 III. Pero hay otras veces en las que tengo que utilizar sí o sí con la Sony A7 III un objetivo gran angular, el 16-35, bien porque el encuadre lo requiere o porque quiero hacer una panorámica que me llevaría muchísimo tiempo hacerla con esos 24mm, no tengo tanto tiempo y entonces tengo que utilizar el 16-35. Y en esas ocasiones lo que hago es utilizar el Samyang 14mm f2.8, el primer objetivo que me compré para la Sony A7 II, y que es un objetivo que es bastante decente, pero sí que es verdad que es muy blando en las esquinas, y eso hace que la calidad se resienta mucho en el vídeo y que me lleva a plantearme otras opciones diferentes. En 2022 Sigma ha sacado un objetivo zoom, el 16-28 f2.8 DGDN Contemporary para montura E y L. Si no lo sabes te lo cuento, que la serie Art es la serie que prima la calidad y la luminosidad, mientras que la serie Contemporary sacrifica un poquito esos dos aspectos a cambio de ganar en tamaño, en peso y en precio. Y justo tamaño y peso es lo que andaba yo buscando para ese objetivo gran angular para el segundo cuerpo, para poder hacer esos timelapse en los que sí o sí necesito mi objetivo gran angular en la cámara principal. Y para poner a prueba este objetivo en fotografía de paisaje y comprobar también su calidad en fotografía nocturna, Sigma España me ha dejado el objetivo durante un tiempo. Ellos no me han pedido que publique una entrada en el blog o que publique un vídeo en mi canal de YouTube, pero ya sabes que no me gusta guardarme nada de lo que yo averiguo, así que aquí te traigo mis conclusiones por si te sirven de ayuda. De especificaciones técnicas del objetivo tampoco hay mucho que contar, porque además tampoco es el canal para hablar de esto, pero sí que te contaré que este 16-28 tiene un peso de 450 gramos, tiene un diámetro para filtros de 72 milímetros y actualmente tiene un precio de 899 euros. Además de ese peso, bastante reducido para ser un objetivo angular zoom, también me gustaría destacar que pues ese zoom lo hace con un movimiento, con un mecanismo interno. No cambia la longitud del objetivo cuando subimos a una focal un poquito más larga o cuando abrimos un poquito a más angular. Una de las principales preocupaciones o los puntos que quería probar en esta review era la nitidez del objetivo utilizando diafragmas muy abiertos, que es justo donde más flojean y donde además flojeaba mucho más ese Samyang 14mm que utilizaba hasta ahora, y que pues no me servía de nada cambiar de un objetivo a otro si la calidad iba a ser muy similar. Así que vamos al ordenador a comprobar esa nitidez y vamos a hacerlo empezando por una fotografía diurna, que es donde yo creo que mejor se van a notar esas pequeñitas diferencias que pueda haber entre el centro y las esquinas con un diafragma más abierto o más cerrado. Bien, pues aquí estamos viendo una primera fotografía de un paisaje de día a f2.8, 16 milímetros, f4.0 y f5.6. Así a priori es complicado detectar alguna diferencia, pero vamos a hacer zoom en esta zona del centro a ver si podemos encontrar pues eso, alguna diferencia al ir cerrando el diafragma. Estamos a un zoom del 100% y no se aprecia, más allá del cambio de luces, no se aprecia aquí en el centro ninguna diferencia.
Estamos viendo que incluso a f2.8, que es el diafragma que tengo ahora seleccionado, la nitidez es bastante buena. No tengo aquí en la parte de detalle ninguna corrección aplicada, únicamente lo que viene por defecto, y vemos que a f2.8, como decía, la nitidez es muy buena en el centro. Antes de hacer esta review ya había oído y había leído que este objetivo era muy bueno incluso al diafragma más abierto, y efectivamente la sensación que a mí me da a priori es esa, que incluso a f2.8 es un objetivo que tiene muchísimo detalle. Bien, pues vamos a ver la zona de las esquinas, que es donde seguramente más flojea este objetivo, como cualquier otro. Aquí estamos viendo, comparado a la izquierda tenemos el diafragma de f2.8, a la derecha 4.0, y por ejemplo en la zona esta del tronco se ve un poquito más, además de ese cambio de luz que también hace que tenga un poquito más de contraste, pero sí que se aprecia una mayor nitidez en los bordes. No es nada tampoco exagerado, sí que es verdad que la nitidez ha caído un poquito respecto al centro, pero bueno, tampoco es nada dramático. Recuerdo que estamos viendo al 100%, y como digo, a f4.0 se nota un poquito de mejoría. Aquí tenemos de nuevo otro ejemplo más, de nuevo 16 mm, f2.8, f4.0 y f5.6. En este caso la velocidad fue más baja en el f5.6 y aún así es de 1/500, una velocidad suficiente como para que el movimiento de las ramas no llegue a afectar a la prueba. Estamos viendo aquí en la parte del centro, por ejemplo, como la nitidez es bastante buena, a f5.6, f4.0 y f2.8. De nuevo repito, a f2.8 la nitidez que da el objetivo es bestial. Y si nos vamos de nuevo a la zona de la esquina, vamos a fijarnos en estas ramitas de aquí. Estamos a f2.8, f4.0 y vamos a esa zona f5.6. Y vemos como sí que hay una mejora de nitidez de nuevo, sobre todo al pasar de f2.8, que sería esta imagen, a f4.0. Aquí estamos viendo una comparativa, de nuevo a la izquierda f2.8, a la derecha f4.0, y vemos como la nitidez mejora ligeramente. No es que sea tampoco un cambio muy grande, pero es que la nitidez a la izquierda, a f2.8, es una nitidez muy buena. Y recuerdo que estamos trabajando a 16 mm, diafragma más abierto, f2.8, y estamos viendo las imágenes al 100%. Luego veremos ejemplos pues mucho más prácticos, fotografías normales, a tamaño normal, que luego encima vamos a ver en redes sociales, y que vamos a ver cómo la nitidez es impresionante. Hay un problema que nos preocupa mucho a los fotógrafos nocturnos, como son las aberraciones ópticas, como la coma o el astigmatismo, muy visible en las estrellas, con esas deformaciones que se producen sobre todo en las esquinas, en diafragmas muy abiertos, y que incluso ocurre en objetivos caros. Vamos a ver cómo se comporta este Sigma 1628 tanto a f2.8, f4.0, disparando a ISO 800, 30 segundos de exposición, y vamos a analizarlo tanto en el centro como en las esquinas. Bien, pues aquí estamos viendo la fotografía hecha a f2.8, f4.0, obviamente a este zoom no hay ninguna diferencia, así que vamos a irnos a un zoom del 100%, primero al centro, para analizar qué tal se comporta el Sigma 1628. Bien, pues ya estamos viendo la zona del centro a f2.8. De nuevo, en el panel de detalle vemos que los parámetros que hay aplicados de enfoque y de reducción de ruido son los que vienen por defecto, y vemos que no se aprecia ninguna aberración, la nitidez es más que aceptable. Y estamos viendo ahora la fotografía tomada a f4.0, también en el centro. Vemos que no hay ninguna aberración, la nitidez es muy buena. Se nota una ligera mejora también respecto a la de diafragma f2.8, y ya digo que una calidad bastante buena. Y vamos a compararla ahora con la zona central del diafragma de 2.8. Bien, pues aquí estamos viendo en la fotografía de la izquierda la imagen tomada a f2.8, a la derecha 4.0, y vemos como la nitidez en las dos es muy similar, aunque como decía, pues aprecia esa ligera mejora en la fotografía de la derecha, que es la tomada a f4.0. Bien, y si nos vamos a la esquina del diafragma de 2.8, aquí vemos como no se aprecia ninguna aberración, y sí que es verdad que se nota como ligeramente cae un poquito la nitidez en las esquinas, pero bueno, yo digo que sigue siendo muy aceptable, está bastante bien. Y vamos a ver ahora cómo sería para el diafragma de 4.0, y vemos que obviamente no hay tampoco aberraciones, y que la nitidez, ese borde de las estrellas, se ve mucho más definido que lo que estamos viendo antes a f2.8. Vamos a comparar las dos imágenes al 100%,
y vemos como esa mejora de la nitidez al pasar de f2.8 a 4.0, que en la zona central se apreciaba pero ligeramente, aquí ese cambio es mucho más acusado y siendo muy buena la nitidez a f2.8, la mejora que tenemos a 4.0 es mucho mayor. Resumiendo, hemos visto que el 1628 se comporta estupendamente incluso a f2.8 sin mostrar ninguna aberración óptica en las estrellas, y la nitidez que tenemos a 2.8 es muy buena, aunque sí que es verdad que se aprecia una ligera mejora al cerrar a 4.0, sobre todo en la zona de las esquinas. Bien, pues ya hemos visto que el Sigma 1628 se comporta muy bien, tiene una nitidez muy buena, incluso trabajando a f2.8, pero yo creo que para asegurarnos y tener ya pues una mayor certeza de que esa nitidez, la sensación que nos transmite es que es muy buena, hace falta tener una referencia con otro objetivo, y en este caso vamos a compararlo con un objetivo muy bueno como es el 1635 de Sony f2.8. Bien, pues siguiendo el mismo orden que hemos llevado antes, vamos a empezar comparando la nitidez de estos dos objetivos, del Sigma 1628 y del Sony 1635 en un paisaje diurno. Bien, ahora ya no se trata de buscarle tanto las cosquillas al Sigma 1628, de ver dónde están los fallos, sino de comparar una fotografía quizás un poquito más real, más un caso práctico, y en este caso vamos a comparar, como decía, dos fotografías de un paisaje diurno disparadas a f8.0 para ver cómo se comportan, pues eso, a unos parámetros más habituales en fotografía de paisaje. Obviamente a este zoom no hay ninguna diferencia apreciable, así que vamos a irnos al centro para hacer esa comparativa. Y aquí en la zona central, a la izquierda tenemos el 1628 de Sigma, derecha 1635 de Sony, y no hay tampoco muchas diferencias. Sí que es verdad que en este de la derecha se nota un poquito más de nitidez, pero tampoco es algo que sea muy drástico, muy llamativo. La zona del sol en las dos está bastante bien. Esta zona de aquí, todos los bordes, la textura, yo los dos los veo muy bien. Ya digo que quizá el de la derecha, el Sony está un poquito mejor, pero vamos, no es algo tampoco que llame la atención. Y si nos vamos a la esquina inferior derecha, comparamos, ya digo, el Sony a la derecha, Sigma a la izquierda, y vemos que en los dos la nitidez es muy buena, muy similar. Es verdad que de nuevo se nota un poquito mejor la nitidez en el Sony, por ejemplo esta zona del árbol, pero vamos, ya digo que es algo que no es significativo. También es verdad que estamos comparando dos fotografías que están tomadas a f8.0, que es un diafragma en el que los dos objetivos se comportan muy bien y es donde menos se notan los problemas que puedan tener. Bien, y vamos a ir ya a comparar el Sigma 1628 con el Sony 1635 en fotografía nocturna, y vamos a irnos directamente ya a la zona donde peor comportamiento tienen todos los objetivos, como es la zona de las esquinas. Estamos viendo ya aquí en la izquierda el Sigma 1628, es la fotografía que hemos visto ya antes, 16 mm, f2.8, ISO 830 segundos, y a la derecha lo mismo pero con el Sony, 16 mm, ISO 830 segundos. Y vemos como la nitidez en el Sony a f2.8 es ligeramente superior también que en el Sigma. En la esquina es muy apreciable. En la zona del centro no se nota tanto, es verdad que pues tiene una mejor nitidez, pero no es tan evidente como en la zona de la esquina que estamos viendo antes. Y si cerramos un poco el diafragma y pasamos de 2.8 a 4.0, aquí tenemos de nuevo esa comparativa, a la izquierda al Sigma, a la derecha al Sony, y vemos como aquí ya la nitidez en las esquinas es pues prácticamente similar. Yo no encuentro tampoco mucha diferencia. Como decía antes, el Sigma, cuando cerramos el diafragma de f2.8 a f4.0, mejora ligeramente esa nitidez en la esquina, que bueno, a 2.8 está muy bien, pero a 4.0 ya es muy buena, y vemos como no hay ninguna diferencia con el Sony trabajando a f4.0. Bien, pues ya hemos visto cómo a nivel de fotografía nocturna, de nitidez en las estrellas, ambos objetivos se comportan muy bien, pero sí que es verdad que el Sigma queda un poquito por debajo, sobre todo trabajando a f2.8 y haciendo un zoom al 100% en la imagen en la zona de las esquinas. Bien, y como decía, estos son análisis más o menos teóricos porque estamos haciendo zoom al 100%, que es algo que nunca hacemos en nuestras fotografías. Y vamos a ver ahora cómo se comporta este Sigma 1628 en una serie de fotografías pues mucho más normales, situaciones prácticas tanto de fotografía nocturna como de paisaje diurno.
después de este análisis que hemos hecho, yo creo que está claro que el Sigma 1628 de GDN de la serie Contemporary tiene una calidad excelente. En fotografía de paisaje diurno, donde trabajamos con diafragmas más cerrados, la nitidez que da el Sigma es bestial, y si lo comparamos con el 1635 f2.8, comparándolo al 100%, a un zoom del 100%, las diferencias no son significativas y desde luego no son apreciables si vemos ambas fotografías a un tamaño normal. En fotografía nocturna, trabajando con su máxima apertura a f2.8, la nitidez, la calidad que da es muy buena. No se aprecian aberraciones ópticas en las estrellas, ni siquiera trabajando, ya digo, a f2.8, ni siquiera viéndolo en las esquinas. Y sí que es verdad que, comparándolo con el Sony 1635, la nitidez que da, sobre todo en las esquinas a f2.8, es ligeramente inferior, pero desde luego no es nada que sea significativo. Bien, pues ya hemos visto que el Sigma 1628 es un objetivo que tiene una calidad muy buena, a un precio muy reducido y con un tamaño y con un peso que son muy contenidos. Por si te sirve de ayuda, de referencia, a mí me ha convencido, me ha gustado muchísimo la calidad que da este objetivo, así que va a acabar formando parte de mi equipo. Bien, pues aquí termina esta review donde hemos visto los aspectos más importantes del Sigma 1628 de GDN de la serie Contemporary. Espero que te haya gustado, que te haya aportado suficiente información y que si también tenías dudas sobre si adquirir o no el Sigma 1628 en tu equipo, pues te haya podido ayudar y solventar esas dudas. Y nos vemos en el próximo vídeo.